Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas? Gracias por acompañarnos en México Informa, 18 de mayo del 2024. Estamos a unas horas, prácticamente pues un día y cachito para ver el tercer y último debate presidencial, y también el día de mañana vendrá esta concentración de la Marea Rosa, allá donde están también los maestros de la Coordinadora Nacional. Sin embargo, de manera paralela también algo que se ha dado a conocer es el llamado ahora Piña Gate, esta reunión que se tuvo en diciembre por parte de la magistrada, más bien de la ministra presidenta Norma Piña, con algunos magistrados y también con el dirigente Alito Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, y que ahora también pues impulsa la carrera de Xóchitl Gálvez para llegar a la presidencia de la República. Si se leen bien los dados, hay mucha gente que dice que la señora Xóchitl Gálvez no tiene posibilidades de llegar a la presidencia, pero que estos personajes que salieron de manera pues sorpresiva para muchos están buscando el hueso por las plurinominales, tener fuero y obviamente pues seguir chupando del erario público. Ayer en conferencia matutina le preguntaron al presidente de la República pues qué había pasado con esta reunión, qué opinaba al respecto. Sabemos que hay veda electoral, incluso el presidente tocó tanto este tema de manera superficial como también el apoyo a Rocío Nale, y esa conferencia fue eliminada de los canales oficiales tanto del presidente, CEPROPILLE y también del gobierno de México. El presidente tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Es por ello que intuimos que ese video del día de ayer, si ustedes lo buscan en internet, ya no lo van a encontrar por estos importantes temas. El presidente obviamente sabe de esta situación, la intromisión del Poder Judicial, que será uno de los temas, ojo con esto, porque será justamente uno de los temas que mañana se toquen en el debate presidencial. Democracia, pluralismo y división de poderes. Bueno, pues justamente la gente del Canal 14, casualmente los medios públicos, son los que le preguntan y difunden este controvertido tema. Escuchemos lo que dijo el presidente al respecto de este tema. Esa es información de Noticiero en Redes, porque como te comento, la conferencia oficial fue eliminada. México, tú eres de... ahorita vas. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, el primer tema. Mucho ha hablado usted de, incluso el día de hoy al iniciar la conferencia, de que antes no vivíamos en democracia, se simulaba. Recientemente se dio a conocer que el presidente nacional de un partido ofreció declinar los cargos públicos por los que se anotó, aunque sean una diputación plurinominal, no por voto de los ciudadanos, sino, bueno, sí por voto de ciudadanos, pero vía plurinominal. Y esto ofreció declinar si un candidato declinaba por otra candidata. Preguntarle, presidente, en este tema, en esta reflexión que hace sobre que comenzamos a vivir en democracia, si un puesto de elección popular puede ser una situación de cambalache para acomodos políticos, si eso es correcto cuando hablamos de vivir en democracia. Pues es que no puedo yo opinar sobre eso. No puedo. Eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe. Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se dé a conocer solo lo que le conviene a los potentados. Y la gente
Ya con información, ya vas a ver. Porque eso es un gran avance. Lo que hemos padecido en México y todavía se padece es que se oculta mucha información. Hay muchas cosas que la gente no sabe, no porque no quiera saberlo, sino porque no se difunden cosas. Se da a conocer lo que le conviene a los potentados. Quieren saber algo ahora que hay elecciones, ¿no? De un candidato, de una candidata, pues vean los medios, ¿no? Si no les dieron un buen contrato de publicidad, empiezan a salir reportajes en Televisa y en Radio Fórmula, Universal, etcétera, 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 etcétera. Ahí me estoy dando cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Lo que no dijeron en su momento, ahora está saliendo. Bueno, yo soy víctima de eso. Tampoco es novedad. Ya llevo algún tiempo siendo calumniado por los que manejan los medios de manipulación. Me refiero a los de arriba, no aquí a los de Tapachula ni a los de Chiapas. Aquí hay un periodismo más libre. Es que arriba estamos hablando de los más ricos de México. Pero me tendrían que explicar cómo es que no son periodistas, que les cuesta trabajo escribir hasta una carta. Tienen otros negocios, pero también son dueños de medios. ¿Para qué quieren los medios? Para chantajear, hablando en plata, y que les vaya bien en los otros negocios. Por eso son constructores, venden medicina, hacen reclusorios. Los medios más famosos. Y si te portas bien, te protejo. Te portas mal, ahí te voy. Aguanta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Que haya información y pedirle a los dueños de los medios, de las grandes corporaciones mediáticas, que actúen con ética, que le tengan respeto a los ciudadanos. ¿Cómo es eso de que, a ver, una campaña, AMLO, narco presidente? ¿Dónde están las pruebas? Ahora traen
una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora, secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Si me consta, y no creo que por esto me vayan a sancionar, Sí. porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país, y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero cara. A ustedes aquí en Tapachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina, porque ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima, para comprar las gasolinas en el extranjero. Y se compró una refinería en Deer Park, en Houston, y se construyó esta refinería en 5 años. Y es de todas las que se han construido en el mundo, y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar. Ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16,000 millones de dólares en 5 años, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios de petróleo. Bueno, fíjense qué importante es esto, porque aquí el presidente pues también defiende el gran trabajo de Rocío Nale. Yo intuyo que por esto es que se bajó la conferencia, porque Rocío Nale está en competencia justamente por la gubernatura de Veracruz, y aquí también habla de esta guerra sucia que ha habido en su contra, y también de la guerra, tanto en redes sociales como en algunos programas, de sus posibles propiedades. Es un orgullo. Y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso, y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente, pero que no calumnien. Así de claro. Muy bien, presidente. Es que sí calienta. ¿Cómo que vienen del New York Times? La señora del New York Times. Te doy 24 horas para que me contestes un cuestionario. Si no, ya te aviso, tengo pruebas de que el presidente de México recibió dinero de narcotraficantes. Dirían en mi pueblo, hay mojo maestro, ¿qué te crees? ¿Dónde están las pruebas? No hay. Porque lo que estimo más importante en mi vida ha sido mi honestidad. Por eso puedo hablar con libertad y enfrentar a la mafia. Y vino también un periodista de esos premiados, como si se tratara del premio Nobel del periodismo, a hablar de lo mismo, y ya no regresó, y estoy esperando las pruebas.
Y estoy esperando también que ofrezcan disculpa, porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y tienen que respetar la investidura presidencial. Sí, son periodistas serios. Si se trata de medios de comunicación que les importa informar con profesionalismo, con objetividad. Ahora, si son pasquines al servicio de grupos de intereses creados, pues no se puede esperar nada bueno. Por eso hay que ir poco a poco mejorando la información. No se necesita editorializar. Es nada más informar. Y que los medios, porque Televisa y otros medios deben de entender que son entidades de interés público, son concesiones. Exactamente. Y nadie les está quitando la concesión ni va a expropiar Televisa, nada de eso. A esta parte de lo que dijo el presidente, entendemos que por esta situación de hablar de Rocío Nale, en este caso de la buena gestión que hizo como secretaria de Energía, el INE ordenó bajar esta conferencia. Más adelante también tocaron el tema del Poder Judicial, la reunión que se tuvo recientemente entre la ministra y los magistrados, que de hecho fue en diciembre, pero hasta ahora se ventiló nuevamente esta situación y que se habla del posible lawfare o el golpe blando a través de una instancia que tendría que ser un poder pues obviamente autónomo, que no metiera la mano en las elecciones. El presidente dijo, miren qué interesante, no puedo hablar tampoco de ese tema, pero estoy seguro que él tenía ya la información, y aquí el reportero también ventila nuevamente esta polémica que más adelante también tomó Mario Delgado en conferencia de Morena. Y después medios públicos como el Canal 11 entrevistan a gente que estuvo en parte de la investigación y también diputados morenistas que señalan que esto efectivamente es un acto descarado y que va en contra de la ética que tanto presumen allá en la Suprema Corte. Escuchemos cómo le preguntaron también de este tema al presidente. Ya no está en sus canales y es importante escuchar su opinión. Eso es lo que quería comentar. Es que traía yo ganas de hablar del otro. Ni modo. Muy bien, presidente, muchas gracias. Como segundo tema, preguntarle qué opinión le merece que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, se haya reunido con magistrados del Tribunal Electoral en un momento de situación complicada en el tribunal, y también en su momento se reunió con el presidente de un partido político, el presidente nacional de un partido político. Gracias. Pues nada, no quiero opinar también. No, ahí nada más es una recomendación de que no, ni lo voy a decir. No, pero son libres. Pues que hablen, más que se cuiden, porque yo trato pues de no reunirme mucho con cierta gente, porque no son así tan confiables, pues. Pero eso ya lo sabemos, no quiero hablar de eso. O sea, tampoco debe extrañarnos. ¿Quién fue que se reunió con quién? La ministra presidenta de la Suprema Corte. ¿Con quién? Magistrado del Tribunal Electoral, con Alito Moreno. La presidenta se reunió con el presidente del PRI. Y con magistrados electorales en la fase. Y con magistrados. No hablo porque no me vayan a sancionar. Eso es la gente que lo decide. Bueno, pues sí, se eliminó esta conferencia. Sin embargo, hubo una conferencia también por parte de Mario Delgado el día de ayer,
donde a través de la gente de Milenio se dio una investigación realizada justamente por Salvador Fraustro, quien es el director de investigaciones y asuntos especiales de este medio de comunicación, y a partir de ahí se notó pues la intervención de Norma Piña, esta presión a los magistrados que no se dieron en su totalidad, pero sí pues habló de que su amigo y aliado es Alejandro Moreno. Se ventilaron algunos chats y obviamente pues Mario Delgado dice: ¿de qué se trata esto? A unos días de la elección, pues esto es un golpe descarado de la derecha. Efectivamente, como lo decía el diputado Fernández Noroña, hubieran puesto mejor a Norma Piña como candidata y no a Xóchitl Gálvez. Hoy habíamos comentado el martes una nota que había salido sobre el involucramiento gravísimo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ya en el proceso electoral. Se dieron a conocer mensajes de WhatsApp que lo dejan a uno con la boca abierta por la manera en que se comunica la presidenta de la Corte con los integrantes del Tribunal Electoral, donde incluso los amenaza o se entromete en la vida interna del tribunal, pero además la ministra Piña, presidenta de la Suprema Corte, organiza una celada para los ministros del Tribunal Electoral. Entonces los invita a una cena y, sorpresa, les cayó Alito a la cena, porque dijo que era su amigo y aliado. A ver, viene la declaración ahí. Alito es mi amigo y aliado. Para eso lo invitó de sorpresa a esta reunión. Imagínense, pues es como una noche de Halloween, te invitan a cenar y aparece Alito, o piensas que es una... Organiza una celada para los ministros del Tribunal Electoral. Entonces los invita a una cena y, sorpresa, les cayó Alito a la cena, porque dijo que era su amigo y aliado. A ver, viene la declaración ahí. Alito es mi amigo y aliado. Para eso lo invitó de sorpresa a esta reunión. Imagínense, pues es como una noche de Halloween, te invitan a cenar y aparece Alito, o piensas que es un asalto o que es día de Halloween. Entonces es una celada la que hizo, ahora lo sabemos, para tratar de juntarlos a ellos con este dirigente. Cuando la presidenta de la Corte debería ser ajena a todo el proceso político. Entonces ahora quiere convertir a la sede de la Suprema Corte en la Casa Rosada. Es condenable lo que hizo la presidenta de la Corte y le pedimos que no meta las manos en el proceso electoral. Si hemos advertido de que la derecha va en la ruta de la judicialización del proceso electoral y luego nos enteramos pues que la presidenta de la Corte es amiga y aliada de Alito Moreno, pues entonces ¿dónde quedó la imparcialidad? Y a ver, regrésale al tuit de Claudio X González y habla de destruir la división de poderes. No sé si se refiere a la ministra Piña, que es aliada y amiga de Alito, es decir, el Poder Judicial involucrándose en el proceso político. Eso sí pone en riesgo la división de poderes y eso sí pone en riesgo la democracia.
Entonces, bueno, es parte de lo que declara el día de ayer Mario Delgado. También te comentábamos que Hamlet Almaguer, diputado morenista, pues mencionaba que esto estaba fuera del código de ética de la misma Suprema Corte de Justicia. El capítulo de imparcialidad se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función. Bueno, pues el día de ayer, medios públicos como el Canal 11 le dieron ya una pues cobertura mucho más amplia y mucho más profunda. Fíjense qué interesante, porque si no son medios públicos, obviamente lo que les interesa es la violencia, la marea rosa, la concentración de los trabajadores de la CENTE, de la coordinadora, pero este tema que es de fondo, pues simplemente no lo tocan. Qué casualidad, la verdad que sí llama mucho la atención. Y bueno, pues efectivamente vino una declaración por parte de la gente de Milenio, de este señor Salvador Fraustro, que es el director de investigaciones, y también de Hamlet Almaguer. El programa estuvo muy interesante y yo le vi muy poca difusión, por eso la importancia de que ustedes conozcan el golpe blando que intentan hacer. Y al parecer, la verdad, no es tan fácil, porque la gente ya está muy avispada. El mismo Instituto Electoral ha mencionado que hay condiciones para que se den en tiempo y forma las elecciones de manera pacífica, pero es importante ver lo que se investigó y también lo que plantean diputados de izquierda. Estos mensajes de WhatsApp que manda la ministra presidenta de la Corte a los magistrados electorales y algunos dirigentes partidistas del PRI y del PAN, y los testimonios que recabamos de algunos de los asistentes a la cena en casa del ministro González Alcántara Carrancá, pues apuntan a que hubo pues un cabildeo de la ministra presidenta Norma Piña para acercar a dos figuras relevantes de la oposición que apoyan la campaña de Xóchitl Gálvez en diciembre del año pasado, para que limaran asperezas con los magistrados electorales. ¿Por qué tenían que limar asperezas tanto la ministra presidenta con los magistrados electorales como los dirigentes de los partidos PRI y PAN? Porque tanto las cúpulas del PRI y del PAN como la ministra presidenta Norma Piña no querían que quitaran a Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del Tribunal Electoral. Entonces, en ese intento, Norma Piña les manda mensajes a los magistrados y trata de que desistan de querer tumbar al magistrado Reyes Rodríguez, y sin embargo resisten la presión los tres magistrados electorales, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, resisten la presión, y el 11 de diciembre, todo esto ocurre entre el 4 de diciembre y el 11 de diciembre del año pasado. Resisten la presión, el 11 de diciembre presentan la renuncia a Reyes Mondragón, no aguanta y renuncia, se va, y al día siguiente, el 12 de diciembre, se reúnen en casa del ministro Alcántara Carrancá. Entonces hay ahí por lo menos elementos de intento de cabildeo a favor de figuras centrales de la oposición. Ya para ese momento Santiago Krill era el jefe de la campaña, había sido nombrado, propuesto jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, aunque finalmente de todos estos actores él no asiste a la, sí lo invitan, cena. Pero no lo asiste. Invitan por el mismo método, a través de conversaciones de WhatsApp, y bueno, ahí digamos sería el tema central que hay detrás de este reportaje. Ahora bien, estos magistrados resistieron, como dice Salvador. ¿Qué significaría, diputado? ¿La resistencia implica que les da un margen de confianza en sus decisiones, o cómo lo podemos interpretar? Hay una violación muy clara al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Es un código que fue emitido en conjunto por el Consejo de la Judicatura Federal y también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2004, y establece en su artículo 2.3 que los jueces evitan hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad. Y también el 2.4, que el juzgador se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que se ejerza su función. Es decir, si querían una reunión institucional, tendría que realizarse en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no tiene competencias electorales,
en la sede del Consejo de la Judicatura Federal, si fuera un asunto de la Comisión de Administración que revisa los recursos humanos, financieros y las cuentas que rinde la Sala Superior y las regionales, o en alguna de las sedes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la casa del ministro Alcántara Carrancá, una residencia en Las Lomas, no es una sede del Poder Judicial para atender este tipo de asuntos. Entonces ahí ya hay una violación al Código de Ética del Tribunal Electoral. Y sobre los mensajes, el tono con el que le escribe al magistrado Fuentes Barrera, pues tiene un punto que me parece relevante. Él es el único de la Sala Superior en este momento que tiene el carácter de magistrado de carrera. Es decir, él termina su función en la Sala Superior del Tribunal Electoral y regresa a ser magistrado de circuito. Y como Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, tiene en sus manos el futuro laboral del magistrado Fuentes. Puede determinar, por ejemplo, la adscripción, es decir, el lugar en el que va a ejercer sus funciones y la materia. Está en su poder, entonces, dejarlo en la Ciudad de México en materia civil o mandarlo a Nuevo Laredo a que sea magistrado en materia penal o a Sinaloa. Claro que tiene la zanahoria y el garrote, por eso le está hablando en ese tono y por eso le dice, eres el único en el que confío, los demás son políticos, y le está recordando que depende de ella en el futuro. O sea, está sujeto a hacer una eventual venganza de Norma Piña. Por supuesto, en el ámbito judicial, pues se le denomina prácticamente exilio, cuando a los magistrados con mayores conocimientos, experiencia y capacidad se les manda a alguna ciudad peligrosa a que cumplan con unas funciones que no han sido las ordinarias en su carrera profesional. Sí. Por lo cual, digamos que la interpretación es que tendría que sentirse sujeto de todas maneras allá, y por eso en ese momento se da este intercambio, esta relación, justo específicamente con él. A ver, creo que Alberto hace una acotación que también a mí me parece muy importante, la diferenciación entre la figura de Norma Piña en toda esta historia y la de los magistrados y el tribunal. Al final, digamos, la gran preocupación es el tribunal es quien califica la elección. Sin embargo, nos estamos enterando de una cosa que ocurrió hace 6 meses, nadie lo denunció. Nadie, una cosa tan no solamente atípica, sino falta de ley, falta de ética, lo abordó desde el punto de vista, pues por lo menos para hacer un apercibimiento o un regaño a la ministra Norma Piña. Tú platicaste, Salvador, con quienes estuvieron ahí, con quienes rodearon toda esta circunstancia. ¿Qué comentan de lo que les representó la presencia de un Alejandro Moreno en esa cena? Sí, en principio, desde diciembre, poco después de la cena, que fue el 12 de diciembre del 2023, se convirtió en un rumor dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a varios niveles, desde altos niveles de puestos hasta trabajadores de la Suprema Corte, comentaron sobre la imprudencia y comentaban de manera crítica que la ministra presidenta hubiera sido la convocante a una reunión con el dirigente del PRI y mediadora con el conflicto con los magistrados electorales. A partir de ahí es que nosotros empezamos a preguntar, primero con testimonios, y vimos, digamos, un modus operandi de el estilo de relación que sostiene la ministra Norma Piña con sus interlocutores políticos o del Poder Judicial. Es decir, hay otros actores dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Legislativo, incluso, como comentó el presidente López Obrador esta mañana, con funcionarios del gobierno federal, en que se refiere a ellos a través de WhatsApp, frecuentemente, muchas veces muy noche o de plano en la madrugada, 3:30 de la mañana, para hablar y tener ese tono intimidante, amenazante. Lo primero que me encontré al buscar testimonios de los actores que han recibido este tipo de mensajes es que pues les molesta, concretamente a los magistrados electorales, por la intervención en un organismo que debe ser independiente y que tiene la responsabilidad de calificar la elección. Entonces, digamos, hay una incomodidad dentro del mismo Poder Judicial y dentro de círculos políticos por el modo, la manera en que ella habla con sus interlocutores políticos, presionándolos, y como decía Hamlet, tiene el castigo y la posibilidad de premiar en muchos sentidos. Incluso uno de los mensajes que salen de su WhatsApp es que dice: tus compañeritos tienen mucha cola que le pisen. Bueno, pues si tienen cola que le pisen,
¿por qué no la da a conocer? Si hay una irregularidad de algún magistrado, la tendríamos que conocer los ciudadanos. Porque además ella es presidenta del Consejo de la Judicatura también. Exactamente, tendría la posibilidad de generar alguna investigación y eventualmente alguna sanción ante una irregularidad de alguien que forme parte del Poder Judicial. Hay una narrativa que se ha ido construyendo, diputado, poco a poquito y que en los últimos días ha cobrado más fuerza. La idea de que la elección que ya está en curso tendría tales niveles de irregularidad, se argumenta por parte de opositores, que será necesario una revisión o una anulación de plano. Hay dos elementos que están vinculados a la justicia, la Suprema Corte, por supuesto, pero sobre todo el tribunal, que tienen en sus manos la decisión final de si se califica o se suspende o no, se anula o no una votación de esta como la que llevamos ahora en curso. Lo que ha pasado implicaría la sospecha de que eventualmente esta ruta pudiera seguirse. ¿Hay confianza, le pregunto de nuevo, diputado, en que la decisión de este tribunal y también de la Suprema Corte, que le tocaría resolver denuncias de delitos supuestamente cometidos, puede ser lo suficientemente imparcial como para que el resultado de elección sea el que se requiere? Creo que estamos a muy buen tiempo de que esto se conozca, Alberto, porque francamente tenemos la preocupación de que desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en coordinación con el PRIAN, se intente incidir en la opinión de los magistrados que van a calificar la elección presidencial. Es decir, es importante, y por eso he seguido también las entrevistas de Salvador, que se sepa de qué trató la reunión. Es una nota en proceso, nos comentaba en otro espacio. Es importante saber qué es lo que pidieron en esa cena. Entiendo que alguno de los entrevistados dijo que terminó de cenar y se fue, es decir, ya no se quedó al cabildeo o lo que siguió. Sí, y sobre la nulidad quiero decir algo. Hay 33 criterios de la Sala Superior y salas regionales sobre los elementos que tiene que reunir una nulidad electoral. Y algo que ya confirmó en definitiva, en una contradicción de criterios incluso entre salas regionales, la Sala Superior como órgano terminal, es que para analizar la nulidad eventual de una elección se requiere un criterio de determinancia. Esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia, pero la Sala Superior la ha adoptado, y eso significa que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea de 5 puntos porcentuales. Conforme a los criterios sostenidos de la Sala Superior, si la diferencia es mayor, ni siquiera vale la pena entrar al análisis de las demandas o de los planteamientos, porque se considera que cualquier eventual irregularidad no trascendió al resultado de la votación del electorado. Y nosotros queremos invitar, todavía el 30% de la votación, de la población, lamentablemente no sabe que el 2 de junio es la jornada electoral, a que exista una participación masiva. Entre más ciudadanos vayan a las urnas, mayor legitimidad va a haber para nuestra candidata y futura presidenta de la República, la doctora Sheinbaum. Entonces, entre mayor participación, más segura la elección. También, por lo que estoy interpretando, mientras más se conozca de todo lo que haya ocurrido, también más se neutraliza la posibilidad de que pueda haber alguna operación electoral como la que refleja este reportaje. Sin embargo, me preguntaría, diputado Hamlet, si esa es la forma nada más, o estamos pensando en eso nada más como forma de tramitar una cosa como esta, o si existe alguna otra forma que tenga que ver o que apunte específicamente a la principal protagonista de todo esto, que es la ministra presidenta Norma Piña. Sí. El Consejo de la Judicatura Federal tendría que investigar estas infracciones al Código de Ética Judicial, y eso implicaría que la ministra presidenta de la Suprema Corte y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal se hiciera a un lado para que esta investigación pudiera tener un desarrollo adecuado. Si no, pues se corre el riesgo de que intervenga, cómo se va a investigar a sí misma y cómo se va a sancionar a sí misma. ¿Se va a saber algún día, se va a saber qué se dijo en esa cena? Esperemos que sí. Por lo pronto, digamos, la posición de los magistrados electorales con los que conversamos ayer en Milenio es muy institucional, y yo la entiendo. Van a ser los jueces de la elección y dicen que se trataron temas institucionales. Alito Moreno, por ejemplo, confirma también la reunión y dice que lo hace con frecuencia, reunirse con jueces y magistrados. Ahora bien, ¿qué más se habló? ¿Para qué está Alito Moreno en una reunión en la que teóricamente solo se va a hablar de asuntos institucionales del Poder Judicial o del Tribunal Electoral? Sin duda seguimos indagando, seguimos preguntando, y si en el momento en que haya alguna confirmación, pues la daremos a conocer. Ya dimos alguna, por ejemplo, que los personas que estuvieron en la cena recuerdan que Norma Piña presenta a Alito Moreno como su aliado y su amigo. Entonces
entonces resulta comprometedor que ese sea el trato que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tiene con los políticos de oposición. Que ya se puede denominar como el Piña Gate, puede ser un golpe mortal, contundente y un punto de inflexión en el modelo de lawfare que se ha intentado aplicar en México. Pues creo que debe motivar a la participación masiva de la ciudadanía, porque vemos cuál es la actitud desde el Poder Judicial en una nueva etapa desde la cabeza de la misma institución. Y cuando el presidente de la República habla, por ejemplo, de un golpe de Estado técnico, se refiere precisamente a que factores externos, políticos, orillan a la Sala Superior a tomar una decisión incongruente con su línea jurisprudencial. O sea, si la Sala de repente cambia de criterio y dice, no, es determinante cualquier irregularidad para el resultado de la elección, aunque la diferencia sea de 20 puntos y anulo la elección, pues por supuesto que estamos hablando de un golpe técnico, por supuesto que estamos hablando de lawfare y se tiene que atajar. Esto no se puede permitir. ¿Y esta exhibición es suficiente para atajarlo? Bueno, pues la ciudadanía tiene que estar más informada, por eso celebro la investigación y también la difusión que ustedes hacen. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas, interesante el tema del lawfare y el tema de Norma Piña. Bueno, nos hemos congelado, estamos congelados de la imagen, producción, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos con la nota final de esta tarde, porque se activó la contingencia ambiental una vez más. Es el comunicado oficial del Gobierno de México. Este domingo 19 de mayo se activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Ciudad de México. Ahí está la gente pues también informándose de los hologramas que pueden y no pueden circular el día de mañana, y por supuesto esto también afectará a la marea rosa, a la gente de la marcha que dice que es ciudadana, no lo sabemos. Miren, aquí está la información, domingo 19 de mayo del 2024, contingencia ambiental de 5 de la mañana a 10 de la noche, vehículos con holograma 0 y 00 engomado color rojo con terminación 3 y 4, no circularán, tampoco vehículos con holograma 1 y terminación 1, 3, 5, 7 y 9, y vehículos con holograma 2, permiso para circular sin placas, antiguos, demostración, pase turístico y placas foráneas tampoco van a circular, así como taxis de la ciudad con holograma 2, hologramas 1 con terminación 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma 0 y 00 con terminación 3 y 4, no podrán circular después de las 10, pues lástima. Lástima, porque la marea rosa se tendrá que ir caminando o en bicicleta. Vamos a ver si aguantan. Por supuesto dicen, esto es una situación política que orquestó el presidente López Obrador, y aunado a ello también el tema de los maestros. La CENTE pues ayer también tuvo manifestaciones en contra de algunos trailers que llegaban ya para apoyar la marea rosa. Estaremos al pendiente de todo lo que suceda previo a esta concentración. Por lo pronto hay contingencia ambiental y dicen que esto ya es un tema político. ¿Qué opinas tú al respecto, amigo y amiga? Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista. Por mi parte es todo. Estaremos más adelante con información complementaria. Comparte este video, porque obviamente a la oposición y a los medios de comunicación tradicionales el tema del Piñagate no es lo más importante que vayan a compartir en sus espacios. Nuevamente, gracias por tu confianza. Te invitamos a las redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Bonito fin de semana. Mañana también estaremos al pendiente del debate presidencial. Que estés muy bien. Hasta la próxima.